Entra al Salón del Viejo Oeste y podrías encontrarte frente a frente con un menú que incluye nombres como Tanglefoot, Tarantula Juice, Red Eye y Coffin Varnish. A pesar de sus nombres poco atractivos, estas bebidas eran exactamente lo que parecían. Mezclas baratas hechas con ingredientes dudosos, diseñadas para ocultar la mala calidad del alcohol. En la época dorada de los salones, las bebidas solían ser una mezcla potente de alcohol puro combinado con aditivos desagradables como tabaco de mascar, amoníaco, pólvora y azúcar quemada. Aunque los sabores rozaban lo peligroso, los clientes no dudaban en participar. Entre los favoritos estaba el fuego agua ardiente, un nombre que debe su origen a los encuentros entre los colonos y los comerciantes nativos americanos. A diferencia de las dudosas cervezas con nombres ominosos, el fuego agua ardiente era simplemente alcohol fuerte, parecido al whisky que se disfruta hoy en día. Su apodo surgió de los intentos de los colonos por persuadir a los pueblos indígenas de su potencia durante las negociaciones comerciales. Para impresionar a los nativos americanos, los colonos encendían teatralmente el whisky crudo, haciendo que las llamas bailaran más alto y más brillante. Esta demostración consolidó el nombre de agua ardiente en la leyenda de los salones de la frontera. Ya fuera whisky, cerveza o una mezcla dudosa, las bebidas normalmente se servían a temperatura ambiente, a veces incluso calientes, ya que el refresco helado era un lujo que aún no llegaba a la frontera. No fue sino hasta la década de 1880 con la llegada de la refrigeración artificial impulsada por Adolfo Busch y el lanzamiento nacional de Budweiser que las bebidas frías se volvieron accesibles para las masas. Vamos a conocer mejor estas bebidas de whisky y otras bebidas alcohólicas de la leyenda del Viejo Oeste. En 1794, el presidente George Washington encargó a su secretario del Tesoro, Alejandro Hamilton, una misión crucial: asegurarse de que las destilerías de whisky en el oeste de Pensilvania pagaran sus impuestos. Hamilton encabezó una fuerza de 13,000 milicianos para sofocar lo que se conoció como la Rebelión del Whisky. Durante esta rebelión, muchos habitantes de Pensilvania se negaron rotundamente a cumplir con las exigencias de los recaudadores de impuestos. Incluso hubo casos de violencia, como el embadurnamiento con brea y plumas de los recaudadores de impuestos. El impuesto al whisky era profundamente impopular, y algunos incluso llegaron a contemplar declarar la independencia de los jóvenes Estados Unidos. En los primeros años de Estados Unidos, el whisky ganó popularidad rápidamente, superando al ron como el licor destilado preferido. Este cambio se debió en parte a las interrupciones en las importaciones de melaza causadas por la Guerra de Independencia, así como al aumento de los aranceles sobre los productos importados. Además, el excedente de maíz del Medio Oeste hizo que la producción de whisky fuera más accesible. Y para la década de 1820 se podía comprar un galón de whisky por tan solo 25 centavos, lo que lo hacía accesible para muchos estadounidenses. El whisky se consideraba una opción patriótica porque no dependía de importaciones de las Indias Occidentales. En la época posterior a la Guerra Civil, el panorama de la producción de whisky experimentó una evolución significativa. Mientras que el bourbon, tal como lo conocemos hoy, constituía solo una pequeña fracción, aproximadamente el 10% del mercado de whisky, la mayoría estaba dominada por destilerías a gran escala especializadas en lo que se puede denominar alcoholes neutros de grano. Los alcoholes neutros, destilados a un grado de alcohol excepcionalmente alto, carecían de perfiles de sabor distintivos y eran prácticamente indistinguibles, sin importar de qué destilería provinieran. Estos alcoholes crudos eran luego vendidos a rectificadores, encargados de la ardua tarea de mejorarlos. A través de la redestilación y la adición de varios saborizantes y colorantes, los rectificadores transformaban los alcoholes neutros en productos que se asemejaban al whisky tradicional. Estos alcoholes alterados llegaban a los mayoristas, quienes los adquirían en grandes cantidades. Los mayoristas, que a menudo servían como intermediarios entre las destilerías y los consumidores, mezclaban diferentes componentes para crear sus propias marcas de whisky. El whisky fluía abundantemente en el Viejo Oeste, desde las mezclas más finas hasta las mezclas más burdas. No solo se celebraba como una bebida, sino también como una potente panacea para todo tipo de males, ganándose el apodo de "el rey de los remedios".
Para los tramperos que cruzaban la vasta extensión de la frontera durante la era del comercio de pieles, las oportunidades de disfrutar whisky eran escasas. Las reuniones anuales conocidas como rendezvous, que se celebraban en algún lugar de las montañas rocosas cada verano, ofrecían una oportunidad fugaz para beber. Los comerciantes de San Luis, aunque diluían su mercancía con agua del río hasta la mitad, vendían sus productos a precios exorbitantes. Sin embargo, era la única bebida disponible en kilómetros a la redonda. En estos encuentros se intercambiaban suministros esenciales para la supervivencia en la naturaleza, incluyendo municiones, trampas, tabaco y baratijas para el comercio, o como obsequios. En los primeros días de los campamentos mineros, el whisky solía ser de calidad inferior, sin añejar y cargado de alto contenido de alcohol y aceite de fusel. Aún así, ciudades en crecimiento como la legendaria Tumba de Piedra, Arizona, contaban con establecimientos que importaban los mejores licores y vinos de lugares lejanos. Los orígenes del whisky en el oeste eran diversos. Aunque algunos cargamentos podían haber comenzado como bourbon, a menudo eran diluidos y adulterados durante el trayecto para maximizar las ganancias y aumentar el suministro. De hecho, el whisky etiquetado como bourbon podría haber sido destilado a partir de melaza de baja calidad en lugar de los granos tradicionales. Luego se le añadían aditivos agresivos como glicerina, ácido sulfúrico o jugo de ciruela pasa. Entre la infinidad de recetas para whisky casero, una mezcla notoria es conocida como vieja cabeza de serpiente. Sus ingredientes eran un testimonio de la ingeniosidad de los destiladores de la frontera, compartido en tiempos modernos por la revista True West. Aquí está la receta. 1 galón de alcohol más 1 libra de tabaco en barra o Black Twist para el color, más 1 libra de melaza negra Blackstrap para el sabor. Agrega un puñado de chiles rojos españoles para darle picante, diluido con unos 5 galones de agua de río y coronado con 2 cabezas de serpiente de cascabel por barril. Se creía que estas cabezas de serpiente de cascabel le infundían espíritu a la mezcla. La leyenda incluso dice que se dejaba caer una herradura en la mezcla y la preparación del whisky se determinaba según si flotaba o no. Solo cuando la herradura subía a la superficie, la mezcla se consideraba apta para el consumo. En otras partes del viejo oeste, el whisky servía como una bebida de camaradería para vaqueros, buscadores de oro y colonos que buscaban refrescarse. Entre estas mezclas servidas estaba el ya mencionado jugo de tarántula, una potente combinación de whisky diluido con estricnina. Este aditivo venenoso provocaba efectos similares a los de la metanfetamina. El whisky que se encontraba en los salones de Carson Valley, Nevada, a menudo era de calidad dudosa y a veces contenía aditivos como trementina y aceite de tabaco. Sin embargo, era la inclusión de estricnina y jugo de tarántula lo que representaba el mayor peligro para los bebedores. El nombre jugo de tarántula proviene de los inquietantes efectos secundarios del consumo de estricnina, que incluían espasmos musculares comparados con la sensación de que crías de tarántula caminaban sobre la piel. Para mitigar los riesgos, los salones normalmente servían el jugo de tarántula en pares de vasos, aconsejando a los clientes esperar hasta que comenzaran los espasmos antes de consumir la segunda dosis, supuestamente para aliviar la incomodidad causada por el veneno. Contrario a lo que muestran las películas de Hollywood, los salones del viejo oeste no solo estaban abastecidos con whisky. La cerveza también ganó popularidad, presumiendo una colorida variedad de apodos como Juan Cebada, jugo de lúpulo y refresco tambaleante. Pero ¿cómo era la cerveza en el siglo XIX? En las vastas extensiones del temprano oeste, la mayoría de la cerveza era casera y carecía de lúpulo debido a la dificultad de cultivar la planta en climas cálidos. Las cervezas utilizaban principalmente granos de menor calidad, que no servían para hacer pan, lo que resultaba en un sabor dulce parecido al mosto de whisky. Sin embargo, al igual que con el whisky, los cantineros a menudo diluían la cerveza con agua o potenciadores para maximizar las ganancias. Alrededor de 1870, un vaso de cerveza normalmente costaba unos 10 centavos. A medida que los inmigrantes alemanes, conocidos por su experiencia en la elaboración de cerveza, migraron hacia el oeste, la cerveza de barril ganó protagonismo.
Estos inmigrantes introdujeron granos superiores, recursos hídricos, levaduras y lúpulos, elaborando principalmente cervezas lager. La llegada de la cerveza de barril elaborada profesionalmente marcó una mejora significativa sobre las cervezas caseras anteriores, conocidas por su acidez y falta de lúpulo. El panorama cervecero evolucionó rápidamente, con Yuengling en Pensilvania establecida en 1829 como la cervecería más antigua de Estados Unidos. Wisconsin, con una considerable población alemana, se convirtió en un centro cervecero, albergando 5 de las 10 cervecerías más antiguas del país. A principios de la década de 1880, las cervecerías comenzaron a asociarse estrechamente con las cantinas, adoptando el sistema británico de Tied House, donde eran propietarias directas de las cantinas. Cervecerías como Schlitz incluso construyeron cantinas elaboradas para promover sus cervezas y atraer clientes. Aunque la cerveza no se embotellaba ampliamente hasta 1873 principalmente, se almacenaba en barriles, que a veces se usaban como asientos para los clientes. Hasta la década de 1870, la cerveza se servía a temperatura ambiente siguiendo la tradición europea, con menos espuma que las cervezas actuales. La refrigeración comercial de la cerveza comenzó en Estados Unidos en 1870, revolucionando las prácticas de almacenamiento y servicio. Aunque la refrigeración tardó en llegar a muchas partes del oeste, comenzaron a aparecer casas de hielo incluso en lugares remotos. Algunos pueblos recolectaban hielo de los ríos durante el invierno y lo almacenaban en cuevas o sótanos profundos. En el calor sofocante del verano, los vaqueros pagaban con gusto un precio extra por una cerveza fría y refrescante. En cuanto a otras bebidas alcohólicas, las redes de transporte al este de las Rocallosas prosperaban a medida que avanzaba la década de 1850, asegurando un suministro abundante para los asentamientos hacia el oeste. Mientras tanto, San Francisco se convirtió en la principal puerta de entrada para la carga. Aunque las rutas del sur de California y puertos más pequeños como San Diego, San Pedro y Monterrey también desempeñaron su papel. Los registros de los Anales de San Francisco en 1853 pintan un cuadro vívido de la bulliciosa actividad de la ciudad, indicando una notable inclinación por el alcohol entre su población estimada de 400,000 habitantes. El vino también ocupó un lugar destacado en los primeros días de California, con la primera bodega del estado establecida tan temprano como en 1783 en la Misión San Juan Capistrano. Para mediados del siglo XIX, numerosas bodegas privadas salpicaban el paisaje, produciendo una variedad de vinos. Además, los registros portuarios de San Francisco revelaron una asombrosa importación de aproximadamente 1.056.000 galones de vino en ese solo año. Contrario a la creencia popular, el cóctel está lejos de ser una invención moderna y surgió por primera vez durante la era del Viejo Oeste. El término apareció por primera vez impreso en Estados Unidos en 1803 en el periódico Farmer's Cabinet. Originalmente, un cóctel se definía como una mezcla de uno o más licores fuertes, azúcar o licores dulces y amargos. El cóctel Old Fashioned prototípico de esa época era más sencillo en su presentación en comparación con su versión moderna. Un terrón de azúcar, unas gotas de amargos y alrededor de 2 onzas de whisky de centeno, servido con una cuchara para revolver. Mientras que hoy usamos la palabra cóctel como un término general para varias bebidas mezcladas, cada una con su propia composición única. En 1859 se refería específicamente a una bebida estimulante hecha de brandy o ginebra, mezclada con azúcar y una pequeña cantidad de agua. El brandy, que ha cambiado muy poco con el tiempo, era un elemento básico en la alacena de licores de la frontera estadounidense, con opciones similares a las que existen hoy en día. Aunque el whisky de centeno era la opción estadounidense estándar, el bourbon, el whisky escocés y el whisky irlandés también llegaron a los vasos de los bebedores. Vale la pena señalar que las ginebras London Dry, que son omnipresentes en la era moderna, no ganaron popularidad sino hasta alrededor de 1890. En su lugar, Old Tom Gin y Holland Gin, conocido como Genever, eran las opciones preferidas, cada uno aportando un sabor distinto. El julepe, una bebida icónica estadounidense, existía antes del Derby de Kentucky y originalmente llevaba coñac en lugar de whisky.
De manera similar, el ponche de huevo, una creación estadounidense, difería significativamente de su versión moderna, como lo demuestran las recetas históricas encontradas en las guías de cantineros de la época. Sin duda, el alcohol jugó un papel vital en el desarrollo del Viejo Oeste. Aunque no siempre era prudente o agradable, ciertamente cumplía su propósito. Así que, la próxima vez que pidas una pinta, te prepares un cóctel nuevo, o incluso termines el día con un trago de whisky, agradece que no estás bebiendo 3 dedos de jugo de tarántula. Algunas cosas realmente es mejor dejarlas en los libros de historia,